Cordial saludo, mi nombre es Patricia Ayala Pinto, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la UNAD y a continuación hago muestra de mi documento de identidad. Bueno, para esta primera tarea de física electrónica, como es la tarea 1, leyes básicas de circuitos, vamos a estar hablando sobre los conceptos de ley de Ohm con sus fórmulas, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Bueno, en la primera ley de Ohm con su fórmula nos dice que Ohm determinó que la intensidad del flujo de corriente es directamente proporcional al voltaje. A mayor voltaje, mayor flujo de carga. Por el conductor y la resistencia se opone a ese flujo de cargas. Por lo tanto, si tengo un voltaje constante, a mayor resistencia, menor flujo de carga tenemos. Al igual que la intensidad de la corriente I que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial B, que aplicamos entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia R. Como bien podemos ver, hablamos de sus fórmulas que sería I igual a B sobre R, donde B es el voltaje de diferencia del potencial, donde significa tensión de alimentación. La I es la intensidad de corriente en amperios, es la cantidad de cargas que van por el conductor por una unidad de tiempo. Es el flujo de carga que se simboliza con la letra I. La R quiere decir que es la resistencia. Esta está en ohmios, por eso, como bien podemos ver, está representada, dada en ohmios, cuyo símbolo es la letra omega, como bien podemos ver. Luego pasamos al siguiente tema, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta nos dice que es la sumatoria alrededor de una malla es igual a 0. Bueno, esto nos quiere decir que si empezamos a analizar este circuito, que como bien podemos ver la figura, esta serie es cualquier punto, el voltaje sería 0, en cualquier punto. Entonces, para hacer la sumatoria de todos los voltajes, empezamos viendo el primer signo que encontramos. Esta que encontramos aquí a nuestro lado derecho sería la ecuación de la ley del voltaje de Kirchhoff, que sería menos BF más BR más BR2 más BR3 más BR4 sería igual a 0. Por lo tanto, la que está encerrada en azul sería nuestra ecuación. ¿Qué nos dice? Si sumamos en ambos lados el voltaje de la fuente, esto quiere decir que la ecuación encerrada en azul nos dice que la suma del voltaje de los 4 resistores tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Bueno, para la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen por este nodo. Como todos sabemos que toda energía es conservativa, es lógico pensar que si inyectamos más corriente a un nodo, tiene que ser evacuada por una de las ramas que lo conecta, pero también tenemos que tener en cuenta lo que consideramos como tierra en un circuito eléctrico, ya que este nos va a afectar el desarrollo y el funcionamiento de este circuito. Entonces, se puede decir que la Tierra es el punto de referencia que se utiliza en la electricidad para tener un polo común dentro de todo el circuito. Depende de dónde se conecte la Tierra. En la ley de corriente de Kirchhoff debemos tener claro que el concepto de tierra es la idea donde se conecta el mayor número de fuentes de alimentación para evitar. Aquí podemos ver diferentes figuras y el concepto de tierra. Bueno, para la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura podemos darnos cuenta a nuestro lado izquierdo la representación gráfica y nos dice que la relación entre la resistencia y la temperatura puede describirse mediante un coeficiente de temperatura. Estos coeficientes indican cómo cambia la resistencia en función de la temperatura y se expresan en unidades de ohmios por grados Celsius o en ohmios por grado Fahrenheit.
Es importante considerar la variación de la resistencia con la temperatura en el diseño de circuitos y en la selección de materia. Se puede utilizar compensaciones y técnicas de calibración de tener en cuenta estos cambios y garantizar un funcionamiento adecuado en los componentes y dispositivos en diferentes condiciones de temperatura. Podemos ver en un conductor eléctrico cilíndrico por el cual está circulando corriente eléctrica, que está representada por electrones que tienen un movimiento que lo podemos apreciar en la figura que les mostramos. Bueno, para finalizar, ya nos realizan una pregunta que nos dice, ¿en qué consiste un cortocircuito? Y mencionar, describir un mecanismo protector contra sobrecorrientes. Bueno, para empezar, vamos a saber qué es un cortocircuito. Pues un cortocircuito se denomina al fallo de un aparato o línea eléctrica, por la cual la corriente eléctrica pasa directamente desde la fase al neutro sin encontrar ningún tipo de resistencia. Los cortocircuitos se producen normalmente por fallos en aislamiento de los cables conductores o fallo en los equipos eléctricos. Un cortocircuito puede causar importantes daños en las instalaciones e incluso en los hogares o apartamentos. Para ello existen mecanismos de protección que se instalan tales como llaves termomagnéticas, al igual que los fusibles, a fin de evitar incendios y accidentes de personas. Aquí bien podemos apreciar un fusible de la manera como se utiliza. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.